como una indicidad de alto riesgo para el desarrollo de diabetes, edad y algunos grupos de pacientes que van a tener características similares. Luego tenemos la diabetes gestacional, que puede afectar de un 10 hasta un 30% de los embarazos en la población mexicana. Nuevamente tiene que ver con los mismos factores que ocurren en la diabetes tipo 2. De hecho, las mujeres que desarrollan diabetes gestacional van a tener un riesgo muy alto de desarrollo de diabetes tipo 2 en los siguientes 5 a 10 años. Y el riesgo puede alcanzar incluso más del 50%. Por eso comparten, digamos, estos genes. Y pues todos los pacientes, las mujeres que pertenezcan a las necesidades de alto riesgo para diabetes, pues van a tener mucho riesgo de diabetes gestacional. Y en el cuarto apartado, en el número 4 de la clasificación de la diabetes, que hablamos de 4 tipos, 1, 2, diabetes gestacional, y en el 4 entran otros tipos de diabetes. Y ahí entran una gran cantidad de causas de diabetes que aportan, digamos, en comparación a la diabetes tipo 1 y tipo 2, muy pocos casos. Pero es algo importante que ustedes lo recuerden. Ahí entran las diabetes monogénicas, que están todas las diabetes tipo MODI, entran las diabetes tipo LADA, entran diabetes causadas por fármacos, que puede ser en tratamientos de quimioterapia, pueden ser pacientes que están expuestos a glucocorticoides, o puede ser diabetes facilitada por otras condiciones o otras enfermedades que pueden ser enfermedad renal, pero también pueden ser endocrinopatías como trastornos tiroideos o la presencia de eh, acromegalia o de Cushing que pueden desencadenar hiperglucemia. Entonces todos esos se engloban en otros, pero vean cómo, o también por ejemplo después de una pancreatectomía o después de una pancreatitis aguda grave, independientemente de la causa de esta pancreatitis. Vean, pero vean cómo es una pequeña cantidad de casos a los que se refiere este cuarta grupo de diabetes. Y esto es algo para que ustedes vean cómo hay una gran heterogeneidad dentro de los mismos grupos y entre los grupos. Entonces hay interacciones tanto de la genética que vemos aquí como interacciones con el ambiente que tiene que ver la exposición a ciertos virus, cambios en la alimentación o alguna presencia de epítopes en la dieta para los trastornos autoinmunes, condiciones socioeconómicas o demográficas y otros. Si ven cómo aquí lo que tenemos es diabetes tipo 1, la diabetes tipo 2 y aquí tenemos otros tipos de diabetes como la diabetes tipo MODI. Entonces ven como en la diabetes tipo 1 lo más común es que tengamos autoinmunidad y una rápida pérdida de células o funcionamiento de las células beta o de la masa celular beta. Y en algunos casos puede sobreponerse un poco con la diabetes tipo 2 en cuanto a resistencia a la insulina, porque el hecho de que ustedes tengan genes que les favorezcan autoinmunidad no quiere decir que eso va a evitar que tengan genes que les favorezcan resistencia a la insulina. Lo más común pues es que los separamos como dos entidades completamente diferentes, pero tomen en cuenta que con las condiciones de vida que van cambiando es un poco más frecuente tener manifestaciones que nos puedan facilitar la diabetes tipo 2 y sin embargo tener antes de haber desarrollado a lo mejor diabetes tipo 2 haber desarrollado diabetes tipo 1. Entonces aquí en la diabetes tipo 1, cuando hay una autoinmunidad muy marcada y hay condiciones en el ambiente que pueden detonar esta autoinmunidad, vamos a ver inicios muy tempranos de la patología, pero también podemos ver diabetes tipo 1 de inicio en el adulto, aunque lo más común es verlo antes de la pubertad, puede presentarse en cualquier momento, o sea, no porque tengan los pacientes diabetes tipo 1, quiere decir que forzosamente debutaron en la infancia o en la adolescencia, o que porque un paciente inicia con hiperglucemias y a lo mejor tenga datos de autoinmunidad, no quiere decir que porque sea adulto va a ser diabetes tipo 2. Y luego tenemos la diabetes tipo LADA, que es algo que esté como en un punto intermedio entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2, porque sí hay datos de autoinmunidad, pero no tienen tanta, tiene un requerimiento de insulina temprano, pero no es desde el inicio de la enfermedad. Y la diabetes tipo 1.5 que le llaman, es cuando tienen la carga genética y el desarrollo de hiperglucemia por diabetes tipo 1, pero tienen importantes rasgos de resistencia a la insulina. Y entonces el control no es como suele ser en el paciente con diabetes tipo 1, sino que vemos todas las condiciones de la diabetes tipo 2 más sumado resistencia a la insulina y todo lo que esto conlleva. Ahora, la mayoría de los pacientes con diabetes tipo 2, como ya veíamos, cuando hablamos de fisiopatología, van a tener tanto resistencia a la insulina, pero también cierto grado de deficiencia de insulina.
también platicamos que no es una deficiencia total, de hecho es una deficiencia parcial. No pueden producir tanta insulina como requieren, pero también los requerimientos son altísimos. Y aunque es más común en adultos, también lo podemos empezar a ver en pacientes pediátricos, de hecho en niños que desarrollan diabetes tipo 2 porque tienen tanto una carga genética importante como condiciones de vida que les generan el riesgo de desarrollar diabetes. Y también vemos algunos defectos en la secreción de la insulina, que son defectos monogénicos, quiere decir que es una sola mutación en un solo gen lo que les ocasiona la diabetes en este grupo particular de patologías. Tanto en la diabetes tipo 1 como en la tipo 2 por lo general son poligénicas, sobre todo la tipo 2. Y en este grupo tenemos a la diabetes tipo MODI, que son un conjunto de patologías, no es la misma, es un conjunto de patologías que se caracterizan por tener una mutación, una única como causa de la diabetes, y estas porque son diferentes tipos de mutaciones para diferentes tipos de MODI, MODI 1, MODI 2 y así. Estas, para no nos vamos a meter mucho en eso porque van a hablar después de tipo MODI, tienen la característica de todos estos genes que pueden estar mutados, porque no están todos mutados a la vez, sino que puede ser cualquiera de ellos. Son genes que están relacionados tanto con la liberación como con la secreción de insulina. Entonces aquí en la diabetes tipo MODI lo que más afecta es la secreción y liberación de insulina sin que necesariamente haya resistencia. Esto lo vamos a ver un poquito más adelante, que es el tema que vamos a ver mañana sobre diagnóstico, lo vamos a brincar ahorita, esto también. Esto es más o menos para que se ubiquen en el panorama mundial. Esta es la prevalencia en 2021. Después de la pandemia hubo mucho ruido para las estadísticas, pero bueno, más o menos esto es lo que había. La prevalencia de diabetes en todo el mundo y la prevalencia estimada para dentro de unos 20 años, que es en el 2045. Vean cómo los países que están en vías de desarrollo como América del Sur y México está incluido acá, tienen proyectado un aumento en la prevalencia muy importante. Y algunos países que están más desarrollados no se espera que haya una prevalencia tan grande. Nosotros aquí nos juntamos, pero para México sí se espera una prevalencia muy alta. Tal vez seamos los que más jalemos la estadística aquí. Pero en Europa vean cómo van a pasar de 61 a 69 millones, que no parece tanto. En la zona de Asia va a haber un incremento de más de 50 millones de personas con diabetes en 20 años, y hacia la zona del sudeste de Asia, sobre todo la India, vean cómo el incremento es casi lo doble de lo que tenían proyectado. Entonces, en general, se espera un gran incremento de personas que van a vivir con diabetes en el mundo, de aproximadamente 537 millones que hay actualmente a casi 800 millones de personas que van a vivir con la enfermedad. Esto es del ENSANO 2022, que es de los datos más recientes en México, y nos da la prevalencia, eso se publicó en el 2023. Y aquí tenemos la prevalencia de diabetes, de prediabetes. La prediabetes no es una enfermedad, lo vamos a ver mañana, de hecho, porque se va a tocar ese tema. La prediabetes es una condición de alto riesgo para el desarrollo de diabetes. Entonces, no se considera una enfermedad porque hay reversibilidad y es solamente una condición que nos alerta de la posibilidad tan grande del desarrollo de la diabetes. Pero la prevalencia total en México de diabetes es casi el 20%. Hace algunos años, como por el 2012 más o menos, andábamos estimando la prevalencia de diabetes entre 9 y 10% dependiendo del estado de la República. Y vean cómo ya prácticamente es el doble en unos 10 años. En esta prevalencia, cuando se hizo, cuando se hacen estudios de salud, lo que se hace es entrevistar a pruebas y se hacen algunas pruebas a población que se considera que es una representación estadística adecuada. Entonces aquí lo que vemos es que se les hace el interrogatorio para saber qué enfermedades conocen que tienen, y a algunos pacientes se les hacen pruebas de laboratorio. Y ahí es donde se encuentra que, por ejemplo, de los pacientes que contestaban que se conocían con diabetes, de ese 18.3%, casi 13% lo sabía, pero a cerca de un 6% de los pacientes
o de las personas entrevistadas no tenían conocimiento de la enfermedad, sin embargo, al realizarse los estudios se les hizo el diagnóstico. Entonces, eso es algo muy, muy significativo, porque quiere decir que no solamente la prevalencia es alta, sino que un porcentaje grande de la población tiene la enfermedad y lo desconoce. ¿Okay? ¿Por qué es importante ubicar a la prediabetes? Porque luego hay mucha gente muy necia que dice, ¿tienes diabetes o no tienes diabetes? No, no es eso. O sea, en la diabetes, como ya vimos en la historia natural de la enfermedad que se las mostré antier, no es un hoy estoy sano, mañana tengo diabetes. Es un continuo de trastornos metabólicos que se van acumulando hasta el desarrollo de un nivel de hiperglucemia, que cuando veamos el diagnóstico, los números del diagnóstico a partir de 126 de glucosa en ayuno y a partir de hemoglobina glucosilada de 6.5 no son números que se obtuvieron de manera aleatoria ni de una manera completamente, digamos, sin sentido, sino que son números que se obtuvieron a partir de estudios de seguimiento que demostraron que a partir de esos niveles, con los años, se desarrollaban complicaciones exclusivas de la diabetes como neuropatía diabética, retinopatía diabética y nefropatía diabética. Entonces, por eso es importante. Y por eso es el punto de decir, a partir de aquí se considera diabetes, porque a partir de ahí el riesgo de desarrollar complicaciones específicas de la diabetes se multiplica. Y aquí vean cómo esto es en población adulta, después mayores de 20 años. Vean cómo si sumamos entre prediabetes y diabetes tenemos casi 40%, es decir, casi la mitad de los adultos en México en la salud 2022 van a tener trastornos metabólicos de algún tipo. Y la importancia de la prediabetes, les decía, aunque no se considera una enfermedad como tal, sino una condición de riesgo para desarrollo de diabetes, es porque una cuarta parte de las personas con prediabetes van a progresar a diabetes tipo 2 en un plazo no mayor a 5 años. Entonces tienen 25% de progresión si no se hace nada para prevenirlo. Por eso es importante detectarlo y no solo detectar la diabetes, sino detectar las condiciones de riesgo. Esto es de 2016, 6 años antes. Y vean cómo esto es más sobre cómo están los pacientes controlados que sí se sabían con diabetes cuando se hizo ese estudio. El 2016 y se considera un buen control la glucosilada de menos de 7. Cuando veamos ya control de diabetes, vamos a ver que ya algunos organismos les dicen es mejor tener menos de 6.5, pero supongamos que hace 9 años, porque ya saben que la estadística es un poquito atrasada acá en México, pero hace 9 años el tener un buen control de diabetes lo lograba solamente un 30% de los pacientes. Y tomando en cuenta que el buen control es menos del 7%, que actualmente podemos usar incluso 6.5% como una meta más adecuada para control de la hemoglobina glucosilada. Entonces, 2/3 partes, poco más de 2/3 partes de los pacientes tenían o descontrol leve o en su inmensa mayoría, más de la mitad de los pacientes con diabetes tenían descontrol severo. Entonces ya vamos ubicando lo prevalente que es y lo frecuente que es tener descontrol. Vamos a ubicar esto. ¿Y por qué tiene tanto impacto la diabetes? Que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero desde ahorita quiero que lo vayan conociendo. La diabetes puede generar complicaciones a largo plazo y estas complicaciones se presentan independientemente de que haya o no haya síntomas. Es decir, se presenta con niveles de glucosa que muchas veces pueden ser asintomáticos. Por lo tanto, es muy importante que los pacientes tengan una revisión sistemática y organizada para evitar que se desarrollen estas complicaciones o para detectarlas de manera oportuna cuando se pueden ya sea revertir o intervenir para alterar su evolución. Entonces, tenemos complicaciones microvasculares, las podemos separar en dos, microvasculares y macrovasculares. Las microvasculares son específicas de diabetes, como retinopatía diabética, nefropatía diabética y neuropatía diabética, que vean cómo son muy prevalentes, o sea, casi 1 de cada 5 pacientes con diabetes va a tener alguna complicación ya establecida. Y luego tenemos las macrovasculares. La enfermedad macrovascular no es específica de diabetes, pero la diabetes es un factor de riesgo muy importante para desarrollarlos, que entran todas las enfermedades cardiovasculares, ya sea los eventos cerebrovasculares, la enfermedad coronaria, que es el infarto cardíaco, el infarto o la hemorragia cerebral, y la enfermedad vascular periférica con insuficiencia arterial predominantemente como una de las
de las causas más comunes. Entonces, estas no son específicas de diabetes, pero sí se presentan con una gran frecuencia mayor en los pacientes con diabetes. Y en cuanto al impacto, pues tenemos que la diabetes va a ser la causa principal de ceguera en los adultos en México y también es la principal causa de insuficiencia renal, teniendo una prevalencia de hasta una cuarta parte de los pacientes después de los 10 años de que se diagnosticó la enfermedad. Y en cuanto a neuropatía, pues es un poco mayor. Tenemos que casi 30% de los pacientes con más de 40 años de edad va a tener falta de sensibilidad en los pies cuando ya tienen diabetes. Y cerca de la mitad de los pacientes con diabetes van a tener alguna forma de neuropatía periférica durante su evolución, o sea, hasta la mitad, aunque esa neuropatía periférica no siempre es aparatosa. Esto vamos a brincarlo. Esto es enfermedad renal en pacientes con diabetes. Vean cómo en los reportes anuales, estos son desde el 80 hasta 2011, vean cómo se ha incrementado la prevalencia de enfermedad renal ocasionada por diabetes, luego está ocasionada por hipertensión, y si tomamos en cuenta que casi 70% de los pacientes con diabetes tienen hipertensión, pues aquí están las dos principales causas de daño renal y que van a tener probablemente el mismo paciente va a tener ambas. Y esto lo vemos acá por millón de habitantes, pero es algo muy parecido, es el patrón de elevación de riesgo pacientes con diabetes e hipertensión. Y otras causas de insuficiencia renal permanecen a lo largo del tiempo más o menos estables, como las glomerulopatías y la poliquistosis renal. Esto lo vamos a brincar, esto vamos a ver más adelante cuando tenemos complicaciones. Acá está. Esto es algo parecido a lo que les mostré anteriormente, que es sobre la evolución natural de la enfermedad, la progresión de la enfermedad. Aquí más o menos tenemos el diagnóstico. Cuando se hace el diagnóstico, aquí vemos cómo la producción de insulina está incrementada. La resistencia a insulina que está marcado con este que es como rosa fuerte, es la resistencia a la insulina y vean cómo la tenemos desde años antes de iniciar la diabetes y que permanece durante toda la vida. Y vemos cómo cuando empieza a aparecer la resistencia a la insulina, empezamos a producir más insulina como una forma de compensar esta resistencia y mantener las glucosas normales. También vean cómo la glucosa en ayuno va a estar normal durante más tiempo, pero la que se empieza a elevar es la glucosa postprandial, y esto se debe a que se pierde la primera fase de secreción o se altera la primera fase de secreción de insulina, más la pérdida del efecto incretina, que en este caso lo ven ustedes representados con la línea verde, con el GLP-1, que es una de las incretinas, no son las dos, es esa y el GIP. Entonces empieza a disminuir su liberación y vean cómo esto se corresponde con la elevación de la glucosa postprandial predominantemente y más adelante en cuanto a la evolución de la enfermedad también la de ayuno. Y de ahí en adelante llega un punto en el que ya no se puede sostener la producción de insulina tan alta y empieza a declinar la función de la célula beta, que es lo que vemos aquí. Tenemos menos función de la célula beta y la glucosa pues cada vez se eleva más. Entonces, esta es más o menos la evolución. Y aquí vemos una diabetes en etapas tempranas, donde el tratamiento intensivo puede evitar que se adquieran más defectos conforme avanza la evolución. Y aquí vemos diabetes con complicaciones tanto micro o macrovasculares y la presencia de nuevas alteraciones metabólicas que van a presentarse a lo largo del tiempo con la diabetes. Esto es más o menos lo que también presentábamos, que es el octeto ominoso. Son las 8 condiciones fisiopatológicas que favorecen el desarrollo de hiperglucemia. Veamos que hay fármacos que nos actúan sobre varias, por ejemplo, la metformina actúa 3 de esas 8, que es resistencia a la insulina. Aquí aumenta la producción hepática de glucosa, aquí aumenta la resistencia a la insulina en el músculo o disminución del consumo muscular de glucosa y también un poquito acá en la lipólisis. Y también están los IEPP4, que son fármacos, eso vamos a ver más adelante que damos tratamiento, pero son fármacos que inhiben la degradación de las incretinas GIP y GLP-1 y tienen pues cierto efecto en disminuir, en evitar que se siga disminuyendo la masa celular beta, en mejorar la secreción de insulina, pero en este caso solamente cuando hay alimento en el estómago. Corrigen obviamente su efecto principal, corregir la falla o el defecto en las incretinas, bloquean el aumento en la secreción de glucagón
y un poquito aquí en la producción hepática de glucosa. Entonces aquí tenemos mucho de esto. Acuérdense que muchas veces se van a referir a la diabetes como solo resistencia a la insulina y falla de la célula beta, pero ya ven que es mucho más que eso. Y a eso quería llegar acá. Les decía que hasta ahorita el más aceptado de los modelos fisiopatológicos para diabetes es el octeto ominoso, o sea, 8 defectos que son estos que llevan a hiperglucemia. Pero actualmente se habla más de esto, de la docena deleteria, o sea, son 12 defectos. Y vámonos desde el principio. Células beta, el defecto es que hay menos células beta, hay menos función de las células, o sea, menos cantidad, menos función. ¿Cuáles son las opciones terapéuticas? Ahí están cuáles fármacos se pueden utilizar. Esto a lo mejor lo repasamos más adelante cuando ya veamos los fármacos en sí, pero es para que lo vean. También en célula alfa tenemos problemas. El defecto es que aumenta la producción de glucagón y están sobreexpresadas las células alfa, o sea, tenemos más células alfa de las que deberíamos de tener. Y ahí, pues nuevamente opciones terapéuticas donde entran IFP4 y agonistas del receptor GLP1, que son los incretinas. Luego vemos en tejido adiposo, músculo esquelético e hígado que hay aumento en la resistencia a la insulina, ya sea que el hígado esté teniendo mayor producción hepática de glucosa, que el músculo no esté captando suficiente glucosa, lo mismo que el tejido adiposo no capte suficiente glucosa e incremente la lipólisis. Todo esto se engloba dentro de los efectos que generan resistencia a la insulina. Y las opciones terapéuticas pues están la metformina, tiazolidina-diones, que es la pioglitazona, agonistas del receptor GLP1 e inhibidores del cotransportador sodio-glucosa. Si vemos hacia el riñón, que ese es un punto importante, que fue de los últimos en agregarse en la fisiopatología, es que el riñón de las personas que tienen diabetes va a tener sobreexpresado los cotransportadores de sodio glucosa tipo 2, es decir, tiene más cantidad de estos transportadores y los tiene más activos, lo que tiene como resultado que se migre el umbral renal de glucosa hacia un nivel más alto, es decir, se requieren niveles mucho más altos de glucosa para niveles mucho más altos de glucosa para empezar a tener glucosuria. Entonces se reabsorbe cada vez más glucosa y no se deja perder. Aquí la opción terapéutica, que son fármacos que fue como se descubrió, digamos, este trastorno, son los inhibidores de los cotransportadores sodio-glucosa tipo 2. También tienen algo de efecto aquí los antagonistas de los receptores de aldosterona de tipo mineralocorticoide no esteroideos, que eso se usa más, su principal uso es en la enfermedad renal crónica ya establecida con albuminuria en el paciente con diabetes. Luego veamos lo que está reportado en el octeto ominoso como alteración de los neurotransmisores. Y aquí vemos que es en el cerebro, que hay defectos en la alteración de la regulación del apetito, que tenemos mayor tono simpático y que tenemos disminuida la actividad dopaminérgica. Y aquí algunos agonistas dopa y los agonistas del receptor GLP1 suelen tener buenos efectos o buena respuesta. Luego vemos en el tracto gastrointestinal, ahí entra la disminución del efecto incretina porque es en el tubo digestivo que se secreta GLP1 y GIP. Y las opciones terapéuticas pues están agonistas del receptor GLP1 y DPP4, que son, les decía yo, unos fármacos que inhiben a la enzima que destruye las incretinas, ya sea GLP1 o GIP. Y aquí nos falta, porque está aprobado, porque ven el año tampoco está nuevo. Nos falta aquí un fármaco que está aprobado, pero todavía no llega a México, que es un inhibidor dual, o sea, que es un agonista dual, o sea, es tanto agonista de GLP1 como de HIP, como de péptido insulinotropo. Denme un segundito. Un segundo.
Ok, perdón, ya volví. Entonces, aquí les decía que va a haber un fármaco diferente que nos va a cubrir tanto la disminución de GIP como de GLP-1. Y luego están las condiciones de inflamación, que es algo que vemos constantemente en el paciente que tiene diabetes tipo 2, que también lo vemos en el paciente con diabetes tipo 1, pero es más común en el paciente con diabetes tipo 2, que es la presencia de inflamación crónica. Y esta inflamación crónica implica todo el endotelio y de manera prácticamente sistémica, y es parte de las situaciones que incrementan el riesgo de muerte cardiovascular y de eventos cardiovasculares en los pacientes con diabetes. Finalmente, tenemos función inmune, que hay alteraciones de la regulación inmunológica, donde nuevamente, como vimos en muchos de los anteriores, las opciones terapéuticas son inhibidores de ecotransportadores de glucosa tipo 2 y agonistas del receptor GLP-1, que son de los, digamos, de las clases terapéuticas más recientes. Y luego tenemos aquí alteraciones en la función del estómago e intestino delgado, con vaciamiento anormal del estómago, trastornos de disbiosis intestinal y alteraciones que llevan a una absorción más intensa de la glucosa, tanto en estómago como en intestino. Y aquí las opciones terapéuticas están nuevamente agonistas receptor GLP-1, los que actúan sobre incretina, la terapia basada en incretinas, que son IDPP4 y GLP-1. Inhibidores de alfa-glucosidasa, que en lo personal no me gustan mucho y casi nadie los usa ya, porque solamente actúan aquí y además generan muchos efectos adversos, los vamos a ver cuando veamos tratamiento. Y finalmente, la presencia de amilina pancreática con aumento en los depósitos de esta sustancia en el páncreas. Y aquí pues hay un fármaco que está en estudio, todavía en México no sale, que es un inhibidor de amilina, pero todavía no está a la venta en México. Entonces, esto es una revisión de la fisiopatología de la diabetes tipo 2, que es muy importante porque cuando empecemos a ver tanto tratamiento de prediabetes como de diabetes, necesitamos tener esto en cuenta. Esto no vamos a brincar. Ok, creo que nos vamos a quedar aquí. El día de mañana vamos a hablar